año, la PTU que es gasto en este año, no obstante que se pague el año que entra, es un gasto de este año y es un gasto no deducible porque lo dice el 28 fracción 26ª de la ley del impuesto sobre la renta. Ahora, otro punto a considerar. Entonces, primer punto, distinguir entre los no deducibles y los gastos sin requisitos fiscales. Segundo punto, la ley del impuesto sobre la renta en el cálculo de la UFIN es redundante. ¿Por qué? Porque me dice, pues al resultado fiscal le vas a restar el ISR, le vas a restar los no deducibles. Oye, ya te equivocaste, el ISR es el primer no deducible, lo estás repitiendo. Sí, lo repite. En todo caso, con que dijera la UFIN va a ser el resultado fiscal menos los no deducibles, con eso era suficiente para restarle al resultado fiscal el ISR y la PTU, aunque no lo dijera claramente. ¿Por qué? Porque esas dos partidas son parte de los no deducibles. En el artículo 28, fracción primera, el ISR, y en el artículo 28, fracción 26ª, la PTU. Entonces, en realidad, aunque la fórmula nada más me dijeran es resultado fiscal menos ISR, menos no deducibles, con eso sería más que suficiente. ¿Sí queda claro? Pero dice, bueno, resultado fiscal menos ISR menos no deducibles, que de por sí ya incluyen al ISR. Es un error, es el primer error de redacción que tenemos en este 77, tercer párrafo de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, eso sería lo primero que hay que considerar. Ahora, los no deducibles no nada más están en el artículo 28. El 117 del reglamento dice que los no deducibles son todas aquellas partidas que la ley diga que son no deducibles. Y la pregunta, entonces, ¿los no deducibles nada más son los del 28 o hay más no deducibles? Hay más no deducibles. Por ejemplo, en el artículo 36, cuando se habla de las inversiones en casas de recreo, acuérdense que el 36 establece algunas reglas para la determinación de la deducción de inversiones. Y cuando se habla de inversiones en casas habitación, lo que dice este 36 es que dice las inversiones en casas de recreo en ningún caso serán deducibles. Esa es una partida que es no deducible y que viene fuera del artículo 28 de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Qué otra partida es no deducible y viene fuera de la ley del 28? Pues en el artículo 5, lo que hoy conocemos como MRU, en la fórmula de la utilidad fiscal neta, que son estos ISRs que pagamos en el extranjero y que no son acreditables porque exceden al límite del acreditamiento. En la parte que excede al límite del acreditamiento, este ISR pagado en el extranjero, en la parte que excede al límite del acreditamiento, esa parte es lo que forma el MRU, que es digamos, un ISR pagado en el extranjero que no se puede acreditar, pero que se convierte en un gasto no deducible. ¿Dónde dice eso? Eso lo dice de por sí el artículo 5 de la ley del impuesto sobre la renta. Ya estaba ahí como no deducible y pues lo teníamos que restar, pero yo creo que nadie lo hacía. Y entonces dijeron, pues hay que ponerlo claramente en la fórmula de la UFIN. Y entonces para ponerlo claramente en la forma de la UFIN crearon este MRU que se resta en el cálculo de la UFIN, que pues en realidad fueron muy originales porque MRU es monto que se resta de la utilidad fiscal neta. O sea, no se les ocurrió algo más creativo y dijeron, pues monto que se resta. Y ahí ponle MRU, ¿no? Y así está en la ley. Pero ese monto que se resta es ese ISR pagado en el extranjero que no es acreditable y que es una partida no deducible. Que no es acreditable no porque no lo sea, sino porque hay un cálculo de qué parte del ISR pagado en el extranjero es acreditable y la parte a la que se refiere este MRU es esa parte que sí se pagó, que en principio es acreditable, pero que siempre no se puede, que finalmente no se puede acreditar. ¿Por qué? Porque hay un límite del acreditamiento y esta partecita excede al límite del acreditamiento. Entonces, ese MRU es ese ISR pagado en el extranjero que no se puede acreditar porque excede al límite del acreditamiento en términos del artículo 5 de la ley del impuesto sobre la renta. Pero entonces, esto ya venía como no deducible en el artículo 5 y el legislador consideró necesario establecer la mecánica de cálculo incluir la mecánica de cálculo de esta parte no acreditable, de este excedente del ISR pagado en el extranjero que no es acreditable,
decidió incluir la fórmula para su cálculo también dentro del artículo 77 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a fin de que el contribuyente no le quedara duda que esta partida, que ya venía tipificada como no deducible en el artículo 5º, se tenía que restar en el cálculo de la UFIN, porque la ley dice que se restan todos los no deducibles, y al hablar de todos los no deducibles no están limitados a los del artículo 28, sino a cualquier partida que la ley tipifique como no deducible, que ya dijimos que es diferente a los gastos sin requisitos fiscales en ese caso, ¿no? Entonces, eso sería otra precisión importante respecto a los no deducibles. Pero bueno, entonces regresamos a la fórmula. Dijimos que es resultado fiscal, le vamos a restar el ISR pagado en los términos del artículo 9 de esta ley, el importe de las partidas no deducibles para efectos de dicho impuesto, coma, y luego dice, excepto las señaladas en las fracciones 8 y 9 del artículo 28 de la ley citada, coma, luego dice la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas a que se refiere la fracción primera del artículo 9, o sea, la PTU pagada, y el monto que se determine, y el MRU, ¿no? El monto que se determine conforme al siguiente párrafo. Entonces aquí, primero, las excepciones a que se refieren el artículo 28, fracciones 8 y 9 de esta ley. Y aquí en este caso estamos hablando de provisiones y reservas que no son deducibles en ese caso. Y alguien me decía, oye, por ejemplo, yo podría no restar la PTU del ejercicio, la PTU generada en el ejercicio, en el cálculo de la UFIN del ejercicio, por considerar que es una provisión, y entonces, como el artículo 77, tercer párrafo de la ley, establece que dentro de los no deducibles que no se restan, más bien dentro de los no deducibles dicen que no se restan las provisiones y reservas que no sean deducibles. Entonces la pregunta es si puedo dejar de restar más bien la PTU generada en el ejercicio como partida no deducible en función a lo que establece esta disposición, por lo que la PTU es una provisión de PTU. No, yo no estaría de acuerdo. Yo creo que la PTU, dado que es un no deducible y dice la ley que se tienen que restar los no deducibles, sí hace algunas excepciones, pero creo yo que en este caso no tendríamos que estar considerando el tema de la provisión, que así le llamamos, provisión de PTU. Creo yo que no estaría de acuerdo con esta interpretación. Déjenme ahorita... Me estoy yendo a la definición de provisión de las normas de información financiera, y dice, es un pasivo. La provisión en el glosario de términos de las normas de información financiera dice que la provisión es un pasivo cuya cuantía y o fecha de liquidación son inciertas. Entonces, aunque nosotros le llamemos a la PTU provisión de PTU y digamos, es una provisión, y la ley dice que dentro de los no deducibles no se restan las provisiones, dentro de los no deducibles que se restan para la UFIN no se incluyen las provisiones, y entonces no resto la provisión de PTU. No, no es cierto. La provisión de PTU, aunque le llamemos así, en realidad no es una provisión. La PTU que nosotros mandamos a gastos al cierre del ejercicio y que se va a pagar en mayo del año siguiente, esa PTU es un pasivo cierto, ya no es de cuantía o fecha de liquidación incierta, ya está calculado, ya está registrado en gastos, y se tiene que pagar dentro de los 60 días siguientes a la fecha de presentación de la declaración anual. Entonces, no hay incertidumbre ni respecto a la fecha de pago ni respecto a la cuantía en la determinación, que se calcula, que la calculamos después en los primeros meses, una vez que estamos haciendo los papeles de trabajo de la declaración anual. Bueno, esa es otra cosa, pero en teoría es un gasto que corresponde al ejercicio anterior, es un gasto que se genera por haber existido
existido utilidad y por el hecho de que la ley establece que se tiene esta obligación de repartir utilidades, parte de la utilidad a los trabajadores, que sabemos que a partir de 2021 este cálculo de las utilidades fiscales de la PTU pues va a cambiar con la reforma que se dio derivado del outsourcing a partir de abril de este año. Sonia Gil dice, un placer, gracias, muchas gracias por sus comentarios. Hola Olga, felicitas, Quique, hola Pedro, buenos días, Noé, buenos días a todos. Bueno, entonces eso sería la cuestión. En realidad la provisión de la PTU pues sí se tiene, la PTU perdón que no es provisión, sí se tiene que restar. Gracias Esteban por su comentario, muy amable. Rocío, este cálculo de las cuentas fiscales aplica igual para contribuyentes que tributan en el régimen de AGAPES. Yo me imagino que es AGAPES, ¿no? Agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, Rocío. Mire, Rocío, en el cálculo del régimen de las AGAPES, de las de agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, sí se modifica la mecánica de cálculo de la utilidad fiscal neta, porque en ese caso, como ellas tienen derecho a una exención en el cálculo del impuesto y a una reducción del mismo, obviamente estas reducciones y estas exenciones sí afectan el cálculo de la utilidad fiscal neta. Yo creo que habría que hacer un curso específico para agricultura, ganadería, pesca, silvicultura. Si quieren lo voy a proponer y para ver no nada más el tema del ISR, que tiene obviamente sus particularidades, sino que también tiene particularidades en la determinación de la cuenta de utilidad fiscal neta. Pero sí cambia el cálculo por las exenciones y las reducciones de impuesto que tienen derecho las personas morales del sector primario, agricultura, ganadería, pesca, silvicultura. Dice, en nuestro caso, la UFIN de ejercicios anteriores, me imagino que, es Fabián, dice, en nuestro caso, la utilidad fiscal neta de ejercicios anteriores a 2018 se restó por error 2 veces. El papel de trabajo ya se corrigió, pero deberíamos hacer las declaraciones anuales. ¿Qué deberíamos hacer por las declaraciones anuales de dichos ejercicios? ¿Presentar complementarias o solo actualizar el dato de la UFIN en la declaración 2020? Se restó por error 2 veces la UFIN de ejercicios anteriores. Bueno, yo aquí nada más tengo la duda, Fabián, no me queda claro. Se restó 2 veces la PTU pagada. Ya lo vi, no, es que yo pensé que se había restado 2 veces la UFIN. Sí, se restó 2 veces la PTU pagada. Pues mire, ahorita no sé, en ejercicios anteriores al 2018, yo preferiría ya dejarlos correr para no reactivar los periodos de caducidad, prescripción, etcétera. Yo corregiría únicamente el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta, pero sí tienen que tener cuidado con la determinación y vamos a ver esto, ¿no? Janet, entra a no deducibles un honorario asimilado a salario que no cumple con lo dispuesto en el artículo 27, fracción novena, porque que fue pagado a miembro del consejo es sin requisitos fiscales. Si no cumple con algún requisito del artículo 27, Janet, por ejemplo, en este caso que cita usted de los honorarios a miembros del consejo, y cita usted el 27 fracción novena, puede ser porque este honorario sale de los 3 límites que establece este 27 fracción novena. Es lo que se le pagó a los consejeros es mayor al funcionario de mayor jerarquía, o lo que se les pagó, la suma de todo lo que se les pagó a los consejeros es mayor al gasto en sueldos de todo el año, o la suma de todo lo que se les pagó a los consejeros es mayor al 10% de las otras deducciones. Cualquiera de esos 3 límites que se excedan o que no exista el acta de asamblea donde se decreten estos honorarios a miembros del consejo, que es requisito también, cualquiera de esos requisitos que falten, obviamente hará que el pago de estos honorarios a miembros del consejo no se pueda deducir en la declaración anual. Pero efectivamente usted prácticamente está dando la respuesta, no se van a poder restar, no porque la ley diga esos honorarios a miembros del consejo son no deducibles, no se van a poder deducir porque faltó que cumplieran los 3 topes que establece la ley, porque se tienen que respetar esos 3 límites, no 2, no 1, no, son los 3, y si no se cumplen los 3, no se puede restar, ¿no?
Y o bien faltó el acta de asamblea porque a pesar de que no lo dice con todas las palabras, ¿cómo se llama? Hace el acta de asamblea, dice que se, mejor déjenme se los leo tal cual porque no me acuerdo cómo está redactado, pero prácticamente el acta de asamblea en ese caso pues sería un requisito, Janet. Por ejemplo, déjenme leer el 27. Ocho, 9. Dice, fíjense, el primer párrafo del artículo 27, fracción novena, para los requisitos de los pagos a honorarios, pago de honorarios a miembros del Consejo. Dice que tratándose de honorarios o gratificaciones a administradores, comisarios, directores, gerentes generales o miembros del Consejo Directivo de Vigilancia, consultivos o de cualquier otra índole, estos se determinen en cuanto a monto total y percepción mensual o por asistencia, afectando en la misma forma los resultados del contribuyente y satisfagan los supuestos siguientes. Esto es, ¿cuál es el documento fuente para decir que yo voy a pagar un centenario por asistencia junta del Consejo a los miembros del Consejo? O que yo les voy a pagar 100,000 pesos mensuales a los miembros del Consejo porque sí, porque son miembros del Consejo durante este año. O que yo les voy a pagar 1,000,000 de pesos a cada miembro del Consejo en el año al cierre del ejercicio. ¿Cuál es el documento fuente en ese caso para decir me fui por A? ¿O se va a pagar con base en A, se va a pagar con base en B o se va a pagar con base en C? Pues el documento fuente en ese caso es el acta de asamblea, solo es el documento a través del cual yo digo, sí, vamos a pagar honorarios a miembros del Consejo en este ejercicio y se va a pagar tanto de honorarios a miembros del Consejo, un centenario por asistencia junta, tal, y así se tiene que hacer el registro contable, así se tiene que hacer el registro del gasto y del pasivo en la contabilidad acorde o en forma consistente a lo que establece el acta de asamblea. Entonces, ese sería, desde mi punto de vista, otro requisito, Janet. Muchas gracias, Sonia, por sus comentarios. Pablo, Juan García, buenos días. Manuelita, buenos días. Entonces, eso sería importante en ese caso. Sí, habría que programar este curso de las agapes. Por supuesto que sí lo vamos a comentar en este caso. Ingresos exentos. ¿Cómo se determinaría la UFIN? Ahorita lo vemos si quieren, nada más para salirme de esto. Dice, durante el 2020, Guadalupe dice, durante el 2020 el coeficiente de utilidad fue elevado. Según su experiencia, ¿es conveniente solicitar una disminución de dicho coeficiente? ¿Existe alguna consecuencia? Pues no, bueno, no tiene que ver tanto con el curso Guadalupe, pero es el momento para hacer la disminución de pagos provisionales. Julio es el momento a partir del cual puede tramitar la disminución de pagos provisionales. No recuerdo si es durante todo el mes de julio, que es cuando se puede tramitar. Sí, creo que a partir de este mes. Pues yo digo que lo solicite. Lo peor que puede pasar es que se equivoque y que tenga que pagar en su caso recargos sobre las diferencias. Si es que se equivoca y determina que en realidad su coeficiente de utilidad calculado, estimado, o sea, usted lo que hace para disminuir pagos provisionales es que estima cuál es la utilidad al cierre de este año, ahorita, estima cuál es la utilidad que va a tener en 2021, determina un coeficiente y le pide autorización para hacer sus pagos provisionales con ese coeficiente que está estimando ahorita para el resto del año. Si se equivoca y resulta mayor la utilidad en la declaración anual, lo peor que puede pasar es que pague recargos, pero sí hay que solicitar la autorización. Claudia, quiero entender que para la UFIN dentro del resultado fiscal va disminuida la PTU pagada y para determinar la UFIN también hay que restar la PTU determinada. Sí y no, ahorita vamos a hablar de esto. Edgar, gracias por el comentario. Edgar dice, daría un ejemplo en la declaración anual de los apartados mencionados cuando se paga una factura de combustibles y lubricantes pagados en efectivo, entrarían en no deducibles o sin requisitos fiscales.
Dice, cuando se paga una factura de gasolinas o lubricantes en efectivo, sí, efectivamente sería un gasto sin requisitos fiscales. No sería una partida no deducible porque la ley no dice los combustibles y lubricantes son no deducibles. Dice, para que puedas restar los gastos de combustibles, tienen que estar pagados con tales medios de pago. Como no se cumplió, pues es un gasto sin requisitos fiscales. ¿Cómo quedarían las actualizaciones y recargos? Eso sí son, bueno, las actualizaciones son no deducibles en términos del artículo 28, fracción primera, pero los recargos sí son deducibles cuando se paguen en términos del propio 28, fracción primera, que establece lo siguiente. Me voy a ir al 28. Dice 28, para los efectos de este título no serán deducibles. Me voy, bueno, viene la primera fracción, digo la fracción primera, primer párrafo, y me voy al segundo párrafo de la fracción primera. Tampoco serán deducibles las cantidades provenientes del subsidio para el empleo que entregue el contribuyente en su carácter de retenedor a las personas que le presten servicios personales subordinados, ni los accesorios de las contribuciones, a excepción de los recargos. Dice que hubiera pagado efectivamente, inclusive mediante compensación. Aquí hay que recordar que las actualizaciones, Edgar, conservan, más bien, los impuestos, las contribuciones actualizadas, dice el código, conservan la misma naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización. Entonces, si usted actualiza un pago de ISR para hacer el pago en forma extemporánea o un pago de IVA, pues como el ISR y el IVA no son deducibles, pues entonces la actualización tampoco es deducible. Los recargos, eso siempre van a ser deducibles en términos de lo que establece esta disposición. Ahora, y qué bueno que me llevó de regreso a la lectura del artículo 28, Edgar, porque se me olvidaba hacer un comentario que es bien importante. Para que los no, voy a decir una bobada, pero que sí es bien importante que se entienda así de simple como suena. Para que los no deducibles sean no deducibles, primero tienen que ser deducciones autorizadas. ¿A qué me refiero con esto? A que solo puede ser no deducible una partida que sea gasto, que sea costo de lo vendido, que sea, no sé, deducción de inversiones, que sea devolución sobre ventas, etcétera. O sea, las partidas del artículo 25, que son las deducciones autorizadas, son las únicas que pueden ser no deducibles. ¿Por qué estoy diciendo esta tontería? Que suena como tontería. Por ejemplo, el caso del subsidio para el empleo. Primero, el subsidio para el empleo, acabamos de leer en el 28, que dice que no son deducibles las cantidades provenientes del subsidio para el empleo que entregue el contribuyente en su carácter de retenedor a las personas que le presten servicios personales subordinados. Y entonces ustedes me van a decir, ¿entonces el subsidio para el empleo es no deducible y se debe restar en la UFIN? No necesariamente. ¿Por qué? Porque solo cuando el subsidio, o sea, para que el subsidio para el empleo sea partida no deducible, ¿qué tiene que ser primero? Deducción autorizada. ¿Y en qué caso el subsidio para el empleo se convertiría en gasto? Porque el subsidio para el empleo en principio es un derecho de acreditamiento, es un activo. El subsidio que le entrego al trabajador lo registramos en el activo. Así viene incluso en el catálogo de códigos agrupadores del SAT. ¿En qué momento ese subsidio para el empleo que está en el activo se va a convertir en gasto no deducible? Bueno, para ser no deducible primero tiene que ser gasto. ¿Cuándo se convertiría en gasto el subsidio para el empleo? Cuando no tenga derecho a acreditarlo. ¿Por qué no tendría derecho a acreditarlo? Porque no pagué las cuotas del IMSS, porque no lo reflejé en el CFDI de la nómina, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, porque no cumplí los requisitos para el acreditamiento del subsidio para el empleo que vienen en el apartado, en el decreto del subsidio para el empleo. Entonces, si no cumplo con esto, pues no tengo derecho a acreditarlo. Y de activo se va a convertir en gasto, y en gasto no deducible en términos del 28 fracción primera segundo párrafo. En ese caso, las retenciones de ISR, dicen la fracción primera, los pagos de impuestos sobre la renta a cargo del propio contribuyente o de terceros no son deducibles. ¿Se refiere a las retenciones de ISR? No, se refiere a cuando la empresa
absorbe un ISR que no le tocaba pagar, que le tocaba retener y en consecuencia quien lo iba a pagar era un tercero, y la empresa no lo retuvo, no se lo descontó a la persona que se lo tenía que descontar, y entonces la empresa decide pagar ese impuesto sobre la renta, que es un pago por cuenta de terceros. No es un entero de un ISR retenido, es un pago de ISR por cuenta de terceros. Son dos cosas diferentes. El impuesto retenido es un pasivo. Yo pago 1,000 pesos de honorarios y retengo 100 pesos de ISR. Entonces, en gastos tengo 1,000, en impuestos sobre la renta retenido tengo 100 pesos. Es un pasivo. Se lo desconté a la persona que le pagué los honorarios y se lo debo al SAT. Es un pasivo. En cambio, en el pago por cuenta de terceros, yo no le desconté los 100 pesos de ISR a la persona a la que le pagué los honorarios y yo voy a pagar esos 100 pesos de mi bolsillo. Entonces yo a la persona le pagué los 1,000 pesos completos de honorarios y aparte voy a pagar yo los 100 pesos del impuesto que no le retuve. Esos 100 pesos para mí son un gasto, ya me afectan mi bolsillo y son un gasto no deducible, es un pago de ISR por cuenta de terceros, no es el entero de un ISR retenido, son dos cosas diferentes. El que es no deducible es el que es gasto y es gasto no deducible. Entonces es importante distinguir una de otra, ¿no? Entonces aquí respecto a los no deducibles, dice respecto a la factura, Julio García. Una pregunta respecto al IVA que tiene la factura de gasolina que fue pagada en efectivo. También sin requisitos fiscales, sí. Para que proceda el acreditamiento del IVA, el gasto tiene que ser estrictamente indispensable, es decir, tiene que ser deducible. Si el pago no es deducible para ISR porque no se reunieron los requisitos para la deducibilidad, el IVA tampoco es acreditable y es parte del gasto no deducible en ese caso. Bueno, entonces creo que ya espero que queden hasta ahí el tema de los no deducibles. Bueno, ahora vamos al tema de la PTU que me están pidiendo. Bueno, el caso de la PTU. Entonces ya dijimos que la fórmula del resultado fiscal es ingresos menos deducciones menos PTU pagada, me da la utilidad fiscal. Y si tengo pérdidas de años anteriores, las resto y me da el resultado fiscal. El resultado fiscal ya tiene restada la PTU pagada. Pero esa PTU pagada no es gasto del año en que se paga, fue gasto del año anterior. ¿Por qué? Porque es un gasto que se generó por la utilidad del año anterior. Debido a que el año anterior hubo utilidad, entonces en ese año nace la obligación de la empresa de pagarle a los trabajadores parte de esa utilidad, a los trabajadores que participaron en la generación de esa utilidad. Entonces es un gasto del año en que se genera la utilidad. Entonces, año 1 hubo PTU, bueno, año 0, el año en que se crea, en ese año no hay obligación de repartir utilidades porque así lo dice la Ley Federal del Trabajo. Año 1 hay utilidad y hay PTU generada, en ese año es gasto. Y en ese año es gasto no deducible en términos del 28 fracción 26ª. Y en ese año se debe restar de la UFIN. En el año 2, esa PTU generada en el año 1 se paga. Pero ya no es gasto del año 2, es la extinción de un pasivo del año 1. Se paga el pasivo del año 1. Entonces, en el año 2, esta PTU pagada afecta el cálculo del resultado fiscal. Pero ya no puede ser partida no deducible porque ya lo fue en el año 1, en el año en que fue gasto y que fue gasto no deducible en términos del artículo 28 fracción 26ª. Entonces, una misma partida, como es el caso de la PTU, no puede ser partida no deducible en 2 ejercicios. Solo para ser partida no deducible en el año en que haya sido gasto. Por eso les decía esa frase boba de solo pueden ser no deducibles las partidas que previamente son deducciones autorizadas. Entonces la PTU solo es gasto en el año en que se genera. Y como solo es gasto en el año en que se genera y es gasto no deducible, solo en ese caso va a afectar el cálculo de la UFIN del año 1. Para el año 2, la PTU pagada no puede afectar nuevamente la UFIN del año 2, porque entonces imagínense, contablemente la PTU del año 1 solo afectaría la utilidad contable del año 1. Y si no consideramos esto fiscalmente, la PTU del año 1 nos disminuiría la UFIN del año 1 y del año 2, si la consideramos
tanto la dejamos restada tanto en el año 1 como en el año 2, pues va a afectar dos resultados fiscales, va a disminuir dos resultados fiscales. Entonces nuestra UFIN va a disminuir indebidamente. Y sin embargo, la fuente de los dividendos, que es la utilidad contable, porque recuerden que los dividendos que se van a repartir se tienen que calcular con base en la utilidad contable. Entonces, la fuente de los dividendos, que es la utilidad contable, esa solo tiene restada una vez la PTU, que es la PTU.